Bueno, entonces, hoy vamos a ver lo que es la erosión eólica. ¿Sí? Ya vimos lo que es erosión hídrica, ahora el otro agente erosivo, en este caso, es el viento. ¿Sí? Bueno, entonces, ¿en qué zona de la República Argentina tenemos estos problemas de erosión eólica? Como primero vamos podemos decir que hubo un corrimiento de las isoyetas, ¿sí? Entonces esta franja semiárida que aparecía al sudoeste de la provincia de Buenos Aires, ¿sí? Se achicó, ¿no? Porque se corrió la línea de precipitaciones, entonces la franja semiárida ahora es más chica, ¿sí? Con lo cual se redujo la erosión eólica. Y aumentó, es una zona, esta zona ahora se empieza a cultivar. Pero hay que tener cuidado, porque si las lluvias se retrotraen, ¿sí? Acá tenemos un gran riesgo de que los productores tengan que dejar de cultivar, pero además todo el deterioro generado en el suelo de haber estado cultivando en esas zonas, ¿sí? Si encima reducimos la materia orgánica y hay un largo periodo con labranza mecánica, entonces estamos deteriorando esta zona, que si esto vuelve a ser lo que era, se corre la línea nuevamente, vamos a estar en un problema de degradación. Entonces, tenemos que tener en cuenta cuáles son las características. Suelos de textura media a gruesa, ¿sí? Suelos de poca estructura. Después de clima, que las precipitaciones estén solo concentradas ahí en primavera-verano, que tenga vientos intensos en periodos secos, que tenga altas temperaturas y alta evapotranspiración. Después de cobertura vegetal, que tenga poca cobertura vegetal, ¿sí? El empleo de tecnología no adecuada para la zona. ¿Sí? Como habíamos dicho anteriormente, con el corrimiento de la frontera agrícola, debido al corrimiento de las precipitaciones, se amplió esta zona productiva. Entonces, en esa zona, si encima sumamos una tecnología no adecuada, podemos correr el riesgo que si el día de mañana las precipitaciones se retrotraen, bueno, una zona que estoy usando como para cultivar, sin problema de erosión eólica, pase a tener de nuevo erosión eólica. Bien, y entonces, ahí tenemos, dijimos, los vientos, ¿no? Los vientos son predisponentes, pero cualquier velocidad de viento no, a partir de vientos de más de 20 kilómetros por hora. Ese es el valor crítico de viento, ¿no? Vientos de más de 20 kilómetros por hora, ya empieza a movilizar las partículas más finas, ¿sí? Las de entre 100 y 500 micrones. Entonces ya ahí arrancamos con el problema. Valores menores ya no son tan graves, en realidad no es crítico. Y ya valores de 40 a 50 kilómetros por hora, ya empezamos a mover las partículas más grandes de suelo, ¿sí? Las de 500 a 800 micrones. Sí, ahí hay como marcado que una velocidad de viento umbral a 10 metros de altura, ¿sí? Es de 3,5 kilómetros por hora, según la textura de suelo. Digamos que medido a 10 metros de altura, sería más o menos esa velocidad de viento registrada, ¿no? Lo que representa los 20 más abajo. Bueno, y acá hay velocidades, ¿no? En función de las texturas. Como dijimos, las texturas más
más gruesas, ¿sí? Ya empieza a variar la velocidad umbral crítica. Bien. Bueno, hay dos procesos que aparecen en la erosión eólica, que es el proceso de deflación y el proceso de abrasión. Deflación, ahí dice que deriva del latín soplar. ¿Sí? En este caso el viento levanta los fragmentos sueltos del suelo, ¿sí? Ahí donde el terreno está seco y la arena es muy fina, por ejemplo, ríos o lagunas secas, en la playa. Eso es la deflación. La deflación entonces es levantar fragmentos, partículas. Y la abrasión es cuando esas partículas se levantan ya como a más altura, ¿no? Y van cortando, se transportan por el viento y van cortando, por ejemplo, una roca, ¿no? Y la va desgastando, la va marcando. Y son esas formas fungiformes, esas cosas raras que hay en el Valle de la Luna, por esa zona, es eso, es que hay abrasión, ¿no? Se levantaron las partículas, el viento las movió, eso fue cortando la roca y haciendo esas formas así alocadas, por ejemplo esta del hongo ahí, que eso sería por un proceso de abrasión. Bien, después tenemos lo que son el transporte o los movimientos de la erosión. No sé si te acordás que en la erosión hídrica también había tres transportes, tres movimientos. Esto es similar. Hay una primera etapa donde se desprende el material, igual que en hídrico, ¿no? Hay un momento de desprendimiento. Esto, si querés hacerte un cuadrito comparativo, para ordenar un poco, puedes hacer lo que son factores predisponentes de hídrica y de eólica, las fases del proceso. Bueno, las dos tienen una fase de desprendimiento, una fase de transporte y una fase de sedimentación. O sea, se levanta el material por X motivo, en este caso por el viento, en el otro caso era la gota de la lluvia o la velocidad, ¿no?, del escurrimiento que genera toda esa lluvia, como esa película de agua que se va moviendo, bueno, eso genera un desprendimiento, lo mismo que el golpe de la gota, después se transporta, ¿sí?, en este caso también, y después llega un momento que porque hay un obstáculo, porque ya no tengo pendiente, eso se deposita y ya sedimenta y ya no se mueve más. ¿Sí? Acá no sé, creo que me quedó. ¿Qué me quedó? Se me fue. Quedó muy grande. Ahí va. Entonces, dentro de lo que es el transporte, ¿sí? Vimos entonces desprendimiento, transporte y deposición, depósito, sedimentación. ¿Sí? Ahora, en este caso particular de la erosión eólica, el transporte tiene como tres patas, tres nombres distintos, lo que es la rodadura, lo que es la saltación y lo que es la suspensión. Ese movimiento va a depender del tamaño de la partícula que se está moviendo. Si lo que se está moviendo son las partículas finitas, que ahí arriba dice menos de 100 micrones, es suspensión. ¿Sí? Y es lo que después vamos a ver, que son las tormentas de polvo. La primera foto que vimos cuando arrancamos, bueno, eso es suspensión. Se están moviendo las partículas más finitas. Después tenemos saltación, que en esa se mueven entre 100 y 500 micrones, que se llama saltación, ¿no? En ese caso lo que hace es, la partícula va como saltando, ¿no? Pica, rebota, pica, rebota, pica y rebota, y así se mueve. Y después tenemos el movimiento de rodadura, ¿sí? Que eso ya son para las partículas más grandes, entre 500 y 2000 micrones, que ahí como son tan grandes, el viento no las levanta, sino que las mueve. Entonces van rodando por el suelo, como esas imágenes del lejano oeste, del pastito ese que va girando. Bueno, eso sería rodadura. Entonces, saltación dice que explica entre el 50 y el 75% del transporte. ¿Sí? Es el más importante. Es el que más mueve, ¿no? Y ese es el que también va generando después la suspensión y la rodadura, esa saltación, ¿no? Después tenemos lo que es la suspensión,
que dice que son las partículas separadas de los agregados que sufrieron el impacto de los dos movimientos anteriores, ¿no? Empezó a saltar, empezó a rodar y eso generó que las partículas más finitas se levanten y se formen estas tormentas de polvo, ¿sí? Y eso está representado entre el 3 y el 40%. Depende de la zona, depende de la vegetación, depende del clima, ¿no? Y después tenemos las rodaduras, la rodadura, son las partículas más grandes que ahí giran, pero no se levantan. Entonces, bueno, va generando ese impacto sobre los otros agregados. Y representa entre el 5 y el 25% del movimiento. Pero el que más se mueve, la mayor cantidad de las partículas se mueven por saltación. Y esa es la que genera las otras dos. Bien, y después acá una cosa que no sé si hay algo parecido que ven capaz en otra materia, que hay una capa límite que está sobre la superficie del suelo, donde el viento no llega, ¿sí? Que es finita, que está entre el suelo y la planta, y donde empieza sí a tener efecto el viento. Entonces, si yo logro, y ya nos vamos metiendo en práctica de manejo, aumentar esa rugosidad, aumentar esa capa límite, aumento la rugosidad, aumento la capa límite. Entonces, evito la erosión. Bien, y acá está, creo que el que está subido son videitos de cómo se mueven, ¿no? Reptación o rodadura, saltación y suspensión. No sé si le doy clic y se mueve. No, pero fíjense que en el aula virtual está subido y estos tienen como movimiento y te va mostrando cómo se mueven las rocas. Bien, ¿qué daños ocasionan entonces la erosión eólica? También lo podés hacer comparado con la erosión hídrica, porque a común los dos tienen reducción del horizonte A, ¿no? Sea por la lluvia, sea por el escurrimiento, sea por el viento, ¿qué me hace? Me reduce el horizonte A, con lo cual me hace una reducción de la profundidad total del suelo. Y una disminución de la capacidad productiva, entonces, ¿no? Me estoy llevando el horizonte A, que tiene la mayor cantidad de materia orgánica, de nutrientes, ¿sí? Y ahí está, la pérdida de materia orgánica y nutrientes. Después también tenemos sedimentación. Vamos a ver que está sedimentado, que hay restos de arena en caminos, en alambrados, en embalses, en represas, en toda construcción, en toda infraestructura humana, ¿no? En bebederos, está lleno de partículas que volaron. Eso sería la sedimentación. Después también tenemos abrasión en plantas jóvenes, ¿no? Tengo un cultivo implantado, sea el cultivo que sea una planta que voy a usar para corte, o árboles, o especies que tengo que hacer en el suelo, y bueno, se levanta la partícula y me rompe, le pega a estas plantas y las rompe, y se encuentran todas las plantas rotas. Después otra cosa, también interesante, hay dispersión de malezas e insectos, ¿no? O sea, tengo las malezas, semillan, viene el viento, me mueve las semillas para otro lado. Tengo insectos dañinos, también viene el viento y me los mueve, los transporta a otro lado. Otro problema, polución atmosférica e intransitabilidad, ¿no? Primer problema, polución atmosférica. Alergias, resfríos, todo porque estas tormentas de polvo, sistema respiratorio, se nos complica. Intransitabilidad, no sé si alguna vez te tocó andar por alguna zona con polvo, con tormenta de polvo. Yo estuve en Catamarca, y cuando volvíamos de la terma se levantó una tormenta, no ves nada, no se ve nada. Entonces ahí tenemos el problema de intransitabilidad. Y bueno, acá está lo de las enfermedades respiratorias, ¿no? Las partículas muy, muy chiquitas se pueden alojar en el sistema respiratorio. Bien, y acá rasgos diagnósticos. Esto también lo podés hacer un cuadro comparativo con erosión hídrica. ¿Sí? ¿Venís bien hasta ahora? Sí, bárbaro, bárbaro. No interrumpo para que no quede en la grabación para los chicos.
pero si tenés duda, preguntá, porque si no... Entonces, rasgos diagnósticos, uno, vamos al lugar y encontramos estas rocas fungiformes, con estas formas así raras. Después, tormentas de polvo, ¿no? Vamos por alguna zona y vemos tormenta de polvo, polvo que vuela por todos lados. Después, bueno, acá también tormenta de polvo. Después, la de abajo era partículas que están rodando, saltando, sí, ya más grandes. La de abajo, entonces, son partículas saltando, rodando, y las de arriba, partículas que están flotando. Después tenemos estos arbustos, ¿sí? En pedestal o con raíces expuestas. Esto también pasaba en la erosión hídrica, ¿sí? No así tan arenoso, pero también empiezan a verse las raíces expuestas. Y lo otro que hace es, era el dibujito del principio, de tanto que se va llevando el A, ¿no? Se nos llevó el A y nos quedaron las rocas en superficie. Eso es lo que se llama pavimento del desierto. Acá hay otro ejemplo también, en el Valle de la Luna, la cancha de bochas, una de las paradas en la cancha de bochas. Y se ven todas las bochitas, todas pelotitas, eso pasó eso. Eso estaba lleno de un material de partículas, se voló, se perdió y quedaron las rocas, las bolas esas en superficie, ¿sí? Que por X característica del material en ese caso quedaron de forma redonda, si no tendría que quedar así como las rocas. Después también podemos ir al lugar y ver que hay formas caprichosas en la vegetación. Se están como mirando para un costado todas las ramas. Después, daños en hojas jóvenes, lo que yo te decía, ¿no? Tenés plantas jóvenes y bueno, se deposita ahí, más el paso de las partículas que se van dañando. Después, acumulación contra plantas, arbustos, alambrados, cunetas, canales, alcantarillas, todas las obras de infraestructura se deposita ahí y, bueno, es un desastre. Después también podemos ir al lugar y empezar a ver formación de médanos o de dunas. Bien. Y entonces, ¿cómo es que se forma este médano o duna? O la deposición, o la sedimentación. Viene el viento, va arrastrando las partículas, se encuentra que hay un obstáculo y se va a ir depositando en ese obstáculo. ¿Sí? Y ahí se van a ir formando las dunas o los médanos. ¿Sí? Y acá también, en vez de haber una roca, en este caso los arbustos, la vegetación baja, también es como un obstáculo, entonces viene el viento, ve el obstáculo y cae. Entonces con eso se va formando las dunas y los médanos. Bien, esto es cómo se puede ver una tormenta de polvo desde arriba. ¿Sí? Acá es una foto de un lugar, todas las manchitas blancas es tormenta de polvo. Esto también, cómo se vería, tormentas de polvo. Sí, ahí cómo está totalmente tapado el alambrado, cómo está depositado sobre... Y acá, bueno, animales totalmente cubiertos, mirá los bebederos. Bien. Entonces, otra cosa que también podés comparar. ¿Cómo cuantifico ahora entonces la pérdida de suelo por erosión eólica? Si te acordás, en hídrica tenías como unas parcelas de escurrimiento que nombró Silvina, y creo que el método de estaca también, que sí. Pones una estaca, pones otra, y por diferencia de altura o marcás a dónde estaba y volvés, o sea, a los 2 meses y te fijas si el suelo sigue estando en esa altura. Claro. En este caso lo mismo. Y tenías también la ecuación para determinar la erosión hídrica. Muy parecido, tenés una ecuación para erosión eólica y tenés lo que se llaman colectores, que son unos tachitos de aluminio, que el viento, están a distintas alturas, ¿no? El viento levanta las partículas, entonces deposita en función del peso, va a llegar, las más livianas van a llegar más arriba, ¿no? Entonces uno
pone estos colectores y va a medir diariamente, semanalmente, lo que queda dentro del colector y uno lo pesa. Funcionaría algo así el colector. Es un recipiente entonces de aluminio donde se va depositando las partículas. Y acá lo que dice es que a 13 centímetros se recolecta más o menos el 15% de todo lo que se voló. Y abajo, de 0 a 7 centímetros, el 75% de todo el material que se erosionó, que se desprendió, queda ahí contenido en el de más abajo. Sí, acá hay algunos valores de, según si es en Europa o acá en esta zona, de cuánto es lo tolerable de la erosión eólica. Creo que Silvi también dio unos valores tolerables de erosión hídrica, también se podría hacer un cuadrito comparativo de eso, que dice que en Europa entre 0 y 1,4 toneladas por año es lo que se admite. En cambio, para la semiárida pampeana, acá que es el sudoeste, entre 8 y 12 toneladas por año es lo que se admite, ¿sí? La Argentina es como menos estricta en cuanto al límite de erosión que se puede perder. Y aquí está la ecuación universal para predicción de la erosión eólica. ¿Sí? Entonces, la E es la erosión potencial en toneladas por hectárea por año, y esto va a depender de el índice de erodibilidad del suelo. ¿Sí? Muy parecido algunas son parecidas a las de erosión hídrica. Después tenemos K, que es el factor rugosidad, C, que es el factor climático, L es la longitud del terreno, ¿sí? En la que prevalece la misma dirección del viento, ¿no? Porque puede ir cambiando, pero bueno, cuanto más derecho está el largo, ¿no? En longitud de ese terreno, en la dirección del viento. Y B es la cobertura vegetal. Esta parte está cualquier cosa más desarrollado en el apunte, que va describiendo, ¿no? Factor climático son las precipitaciones, los vientos, ¿sí? La cobertura vegetal, es bueno ver cuánta vegetación hay. Y la heredabilidad del suelo, bueno, va a depender de la materia orgánica, de la textura, ¿sí? Y la rugosidad era esta capa, como la capa límite, que eso va a depender de la vegetación, de las prácticas que ahora vamos a ver que juegan mucho sobre el factor rugosidad. Entonces, de las prácticas de control, ¿qué tenemos que tener en cuenta en erosión eólica? Esto también, si querés, te puedes hacer un comparado con erosión hídrica. ¿Qué es lo importante en la erosión hídrica, ¿no? ¿Qué es lo que tengo que proteger? Bueno, primero tengo que evitar que la gota caiga en erosión hídrica, ¿no? Y después tengo que evitar que se forme esa lámina de agua y que empiece a escurrir, a correr el agua. En este caso, lo que yo tengo que hacer es proteger el suelo contra el impacto del viento. ¿Sí? O sea, evitar que el viento toque el suelo, básicamente. ¿Y eso cómo hago? Jugando con la cobertura, aumentando la rugosidad, ¿sí? Y generando agregados que sean más estables, ¿sí? No erodables son los más estables, con buena materia orgánica, con buena SIC, ¿sí? Después, otra cosa que podemos jugar es reducir la velocidad del viento, ¿no? O sea, porque el viento actúa por golpe y por velocidad. Entonces, tratar de bajar la velocidad. Y otra cosa es tratar de captar las partículas que se arrastran. ¿Sí? O sea, si yo pongo cada tanto algo que me lo capte, entonces lo baja. Se empieza a levantar la partícula, encuentra un obstáculo y lo baja. Entonces evita que se mueva mucha distancia. Hay que tener en cuenta de no pulverizar mucho el suelo, los rolos muy pesados van a romper los agregados, ¿sí? Tratar de evitar suelos desnudos, ¿sí? Y tratar de evitar trabajar si tiene poca humedad y en la época en la que los vientos son frecuentes. Entonces, tenemos algunas prácticas no específicas, por eso arrancamos viendo lo de degradación, ¿sí? Porque muchas cosas se van a repetir. Entonces tenemos prácticas no específicas, que son las vegetativas y culturales, y
prácticas específicas de erosión eólica. Entonces, dentro de la no específica vegetativa tenemos hacer un barbecho, tratar de que entre un cultivo y el otro no dejar libre, ¿sí? Sino que dejar una vegetación o una vegetación seca, un rastrojo, un barbecho. Después tratar de hacer labranzas mínimas. ¿Sí? Ahí en degradación hay una lista enorme de las labranzas mínimas, que esto incluye, después, claro, la siembra directa sería la no labranza, que es una de las prácticas de manejo que vimos para la degradación. Y la labranza mínima sería la que realiza menores movimientos de suelo, que esa podemos usar, por ejemplo, implementos, menor cantidad de pasadas, con implementos más livianos. En vez de pasar una regivertedera, que es un implemento que rompe mucho, hacer solo una pasada de disco, por ejemplo. Esa sería una labranza mínima. Si no, lo que podemos hacer es sembrar y fertilizar y hacer varios movimientos juntos. Eso también sería una labranza mínima. Y lo otro que nos queda es también tratar de usar labranza vertical, que también disminuye menos, no está esa inversión del pan de tierra, ¿sí? Podríamos jugar con esas alternativas. Después, las rotaciones de cultivo, lo que son implantar pasturas permanentes, lo que era todo lo de aportar materia orgánica, ¿sí? Todo lo que sea abonos verdes, todo lo que aporte materia orgánica y mantenga cubierto el suelo, sería una práctica vegetativa. También, como las culturales, que nombró Silvina por ahí, que andaban dando vuelta, la de hacer cultivos en contorno y cultivos cortando la pendiente. Siempre por las dudas, tratar de cortar la pendiente, si es una zona que tiene pendiente, que puede o no haber en erosión eólica, ¿no? En hídrica seguro hay, pero en este caso si llega a haber pendiente, para evitar también favorecer el viento, siempre hacer cortando pendiente. Y después tenemos las específicas. La primera es fijar dunas y médanos, ¿sí? Utilizar vegetación específica que se banque esas condiciones para que, ¿qué sirve? Bueno, tiene un obstáculo, queda ahí fijado y no se mueve, y las raíces van como sosteniendo que no se pierdan las partículas. Después lo que son hacer cultivos en fajas es hacer algunas fajas más altas, franjas más altas, y otras más bajas, ¿sí? O sea, mezclar un cultivo alto con un cultivo bajo, o un arbusto con una floral, ponele. Entonces, el arbusto te ataja las partículas más finas y evita que se vayan y que lleguen a las plantas más chicas, por ejemplo. Después hacer siembra en surco profundo, si se puede, si la semilla es grande, sembrarlo un poquito más abajo, donde el suelo está más húmedo. Y después la clásica, que son las cortinas forestales. ¿Sí? Bueno, podemos manejar la rugosidad poniendo algunos obstáculos, ¿sí? Que esto va a hacer que, acá tenemos el mar, por ejemplo, la playa, viene el viento y las partículas tenderían a irse para ese lado. Si yo pongo un obstáculo, entonces evito que esa arena se mueva más allá de ese punto, ¿no? Y luego del obstáculo tenemos una zona de reparo. Después tenemos, arrancamos a describir un poquito cada una, fijación de médanos, ¿sí? Para controlar la entrada de la arena desde la playa. Podemos hacer, por ejemplo, ramas atadas, ¿sí? Entonces la arena se va depositando en esas ramas. Otra cosa que podemos hacer es praderizar, usar centeno, pasto llorón, trébol, alfalfa, ¿sí? Residuos. Eso sería praderizar. Y también lo que podemos hacer es, bueno, podemos agregar arbustos y podemos ya jugarnos con árboles. Por ejemplo, los pinus, el transparente. Creo que ustedes ven algo, ¿no? Esto ya, no sé si en Sí, tu... vemos,
hemos visto algo en la materia construcciones y dibujo, en esa vimos todo lo que son las cortinas. Claro, ¿te acordás Hay una, alguna otra especie, además del Pinus, el Myoporum, el transparente? No sé si no es lo mismo. había unas que usaban también acacias longifolias eh, en la parte marítima. Claro, sí, todos los aromos también. Bien, bueno, eso sería la fijación de médanos. Después, cortinas rompevientos, que esto también ustedes ya de otras cursadas yo pregunté y tenían bastante claro cómo armar la cortina. ¿Qué es una cortina? Es una alineación de árboles o arbustos, ¿sí? Para regular, desviar o reducir el efecto del viento sobre un suelo que es erosionable. Son abrigos que están, abrigos vivos, ¿no? Es una barrera que era semipermanente, que conviene que sea semipermeable, perdón, porque si es totalmente cerrada se genera turbulencia una vez que pasa el obstáculo. Sirve para proteger, por ejemplo, cultivos o caminos, que conviene que sea siempre en varias hileras, una central más alta y dos, una adelante y una atrás más baja. Y siempre capaz conviene que la hilera que está del lado que viene el viento sea como vestida hasta la base para que no me pase el viento por el tronco, ¿no? Pues si yo pongo especies que tienen el tronco desnudo, pasa por abajo el viento y es lo mismo. Entonces tratar de alternar por lo menos 2 o 3 hileras, y la primera, que está barlovento, de donde viene el viento, que sea vestida hasta la base. Bueno, hay diversas formas, en C, en U, y que siempre esa cortina se pone perpendicular a la dirección del viento. Que al momento de elegir la especie busquemos que estén adaptadas a las zonas, que resistan el viento y el frío, ¿sí? Tratar de que tengan enraizamiento profundo y de crecimiento rápido, profundo para que no me la lleve el viento también. La altura va a ser acorde a lo que yo quiero proteger, ¿sí? Siempre era 15 a 20 veces la altura. Bueno, que las ramas sean flexibles, también para que no me rompa las ramas, no me rompan las ramas. Tratar de que no tenga importancia maderera, porque si no te la van a sacar para hacer madera. Y que no sea peligrosa para animales, ni que sea muy sensible a los animales. Bien. Bueno, y lo que me falta, que era ahí, es el cultivos en fajas, que es eso, de poner en franjas, poner una más alta y una más baja. Entonces, no sé, puedo poner un arbusto y después 10 hileras de una floral, por ejemplo. Otro arbusto y 10 hileras. Entonces, ese arbusto me va a atajar lo que se levante y encima me actúa como una cortina y evita que se levante, y lo que se levanta lo ataja, entonces como que se protege. La más alta, que no tenga tanto valor, eh, protege a la más baja. Bien.